Este es el cuadro de la vivienda que vamos a medir. Bien, aquí podemos ver el interruptor de control de potencia, el ICP, que en este caso vemos que es de 15 amperios. Es decir, no vamos a poder superar en el consumo de la vivienda los 15 amperios. Si superamos los 15 amperios, automáticamente este interruptor va a saltar. ¿De acuerdo? Bien. Para eso vamos a proceder a continuación a hacer las medidas correspondientes. De esa forma podremos indicar al propietario de la vivienda qué elementos puede tener conectados a la vez y qué elementos no puede tener conectados a la vez, ¿de acuerdo? Para que nos salte en función a la potencia contratada. La potencia contratada es el producto de esos 15 amperios por 230 voltios, ¿de acuerdo? Para medir la tensión, lo único que tenemos que hacer es colocar en el neutro y en la fase, ¿de acuerdo? Y ya ahí vemos cómo mide la tensión. Fíjense, arriba y abajo, podemos medir también abajo, bien. Y para medir la intensidad, lo que hacemos es colocar la pinza amperimétrica, en este caso a la salida del diferencial, y cogemos dentro de la pinza amperimétrica, como pueden comprobar aquí, el cable. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a medir el consumo de potencia en una vivienda. Bien, para ello vamos a colocar este voltímetro, que tiene una pinza amperimétrica, y que hemos colocado justo a la salida del diferencial, de tal manera que nos va a medir el consumo de toda la instalación. Bien, 0,51 amperios, ¿de acuerdo? Bien, para comprobar el efecto de la nevera, se ha desconectado la nevera y vemos que la intensidad ha caído de aproximadamente 0,5 amperios hasta los 0,38 amperios. Vamos a cambiar la escala, igualmente. Podemos ver que efectivamente la nevera funcionando de forma continua tiene un consumo bastante bajo. La verdad que es una nevera, hay que reconocer, bastante buena en cuanto a consumo. Muy bien. Vamos a proceder a continuación a encender la cocina. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por el termo, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho una pequeña tabla, ¿de acuerdo? Con los distintos elementos que vamos a ir encendiendo, para ver el consumo que tiene aproximadamente cada uno de ellos. Vamos a comenzar en primer lugar por el termo. Vamos a ver el efecto que tiene el termo. Ya para aquí tenemos que cambiar la escala. Bien, ya nos vamos a 20 amperios. ¿De acuerdo? Ahí tienen las tres escalas. Observen que la flecha antes estaba aquí donde el 2 amperios, en corriente alterna. ¿De acuerdo? Y ahora ya la tenemos en 20 amperios. Bien, pues podemos ver que el consumo del termo es de aproximadamente 6,1 amperios. Bien, de aquí hemos de descontar el consumo que hemos medido en este. Bien, apague el termo, por favor. Ahí vemos que al apagar el termo se reduce el consumo. Perfecto. Bien, vamos a anotar a continuación el consumo de la cocina. Vamos a encender, la cocina la hemos dividido en tres elementos. Vamos a ver el primer elemento de la cocina, vemos que sube a 5 amperios, ¿de acuerdo? Segundo elemento, sube aproximadamente a 8, a ver si se estabiliza. Sí, 8,5 amperios. Bien, tercer elemento. Y con el tercer elemento encendido nos sube aproximadamente a 13,4 amperios. Como pueden comprobar, el hecho de estar todos los elementos de la cocina encendidos pues tiene un consumo bastante elevado. Bien, en este caso es una placa que combina vitrocerámica e inducción. La inducción consume algo menos que la vitrocerámica, sin embargo el consumo sigue siendo elevado, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora el horno, el efecto del horno. Vamos a encender el horno entre una temperatura de 175 y 200 grados para ver cuál es el consumo que tiene. Vale, ahí ya lo tenemos encendido. Bien. Observen el consumo del horno, ¿de acuerdo? Como pueden ver, pues es bastante elevado también, ¿de acuerdo? Hemos subido ya aproximadamente a los 9,1 amperios. Bien. Perfecto. ¿Puede apagar el horno, por favor? Vamos a ver ahora el efecto de encender los ordenadores. En esta vivienda pues tenemos dos ordenadores portátiles y un ordenador sobremesa. Bien, no son de última generación, tienen algo de tiempo, con lo cual pues el consumo es algo más elevado, ¿de acuerdo? Si los ordenadores fuesen más nuevos,
ya los nuevos tienen un consumo algo menor. Perfecto. Bueno, aquí vemos la instalación interior. Bien. Vamos a ver el efecto de encender el primer ordenador, que es un ordenador portátil. Bien. Vamos a proceder a encender el segundo ordenador. Bien. Y vamos a proceder a encender el ordenador PC sobremesa. Bien, como pueden ver, pues el consumo no sube mucho, es decir, el consumo de los ordenadores no es tampoco tan elevado. Sin embargo, ya el PC de sobremesa sube algo más, ¿de acuerdo? Es evidente que un PC de sobremesa consume más que un ordenador portátil. Bien, de acuerdo, puede proceder a apagar los ordenadores. Vamos a ver ahora el efecto de encender la televisión. Bien, proceda a encender la televisión, por favor. Bien, ahí ya la tenemos encendida en modo normal. Como podemos ver, la intensidad prácticamente no sube. Es verdad que esta es una televisión que tiene un consumo, es decir, es un consumo muy bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues la televisión evidentemente no es tampoco uno de los elementos críticos en una instalación doméstica. Bien, ¿puede proceder a apagarla, por favor? Bien. Finalmente nos quedarían ya encender las luminarias, pero el consumo de las luminarias en este caso la mayoría son bombillas LED. En cualquier caso vamos a proceder a encender todas las bombillas de la casa con LED y veremos la diferencia de consumo y finalmente la aspiradora y ya con eso terminamos. Se ha procedido a encender todas las luces de la vivienda y como puede comprobarse el consumo ha subido aproximadamente en 0,5 amperios, es decir, estamos en 1 amperio aproximadamente, es decir, con todas las luces encendidas de la vivienda llegamos a 1 amperio, es decir, como vemos tampoco es un efecto demasiado elevado, ¿de acuerdo? Bien, en este caso esta vivienda es cierto que todas las luces que tiene son LED, ¿de acuerdo? Son tipo LED y eso evidentemente favorece un consumo muchísimo menor. Vamos a proceder ahora a encender la aspiradora, para ello vamos a cambiar primero la escala, ¿de acuerdo? Puede encenderla. Observen cuál es el consumo de la aspiradora. Bien, la aspiradora tiene aproximadamente, ha subido hasta unos 3 amperios, ¿de acuerdo? Es decir, si teníamos 1 amperio aproximadamente, 0,9, 1 amperio si cambiamos la escala para ser más precisos, ¿de acuerdo? Porque esto es del consumo de las luces, sería 0,9. Al encender la aspiradora nos ha subido aproximadamente unos 2 amperios, ¿de acuerdo? Bien. De esta forma ya tenemos identificado todos los elementos de consumo principales, nos faltaría únicamente la lavadora, como en este caso no se puede encender, pues ya directamente recurriríamos a el catálogo del fabricante para ver cuál es el consumo. Hemos pasado todos los consumos a una tabla en Excel, de tal forma que aquí podemos ver la intensidad de cada una de las intensidades que hemos medido, de cada uno de los aparatos, de los electrodomésticos o aparatos que hemos ido conectando, ¿de acuerdo? Hemos medido la tensión, que en este caso era 228 voltios, y en base a la intensidad y a la tensión podemos calcular la potencia. Aquí tenemos aproximadamente un consumo diario, ¿de acuerdo? Está expresado en horas. Bien, hemos, por ejemplo, asignado un valor de 24 horas a la nevera, claro, lógicamente, y a otros consumos continuos, como pueden ser, por ejemplo, pues, no lo sé, la alarma, el tema de un Pest Reject que hay, es un aparato para el control de plagas. Bueno, en fin, hay una serie de consumos continuos que también permanecen las 24 horas conectados. Bien. Aquí vemos la cocina, a la que hemos asignado más o menos unas 2 horas y media de uso diario, ¿de acuerdo? Puede ser en un elemento, en 2 elementos o en 3 elementos. Bien. Hemos visto el horno no se supone que no se usa todos los días, ¿de acuerdo? De tal forma que hemos hecho aproximadamente una media, ¿de acuerdo? En función de la que se usa al mes, y hemos dicho pues que a cada día se puede usar aproximadamente 0,10 horas. Esto no es exactamente así, porque el día que se conecta al horno pues estará funcionando, no sé, si usted se hace una pizza, por ejemplo, pues no lo sé, media hora, 40 minutos. Si hace un plato preparado más, en fin, que lleva más tiempo, pues puede estarse 2 horas, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que usted generalmente no usa el horno todos los días, no lo usa a diario. Bien. Por lo tanto, esto es una media al mes, es decir, lo que se hace es, por ejemplo, si usa el horno 3 horas por semana, ¿de acuerdo? Se multiplican esas horas por el número de semanas que tiene el mes y se divide entre el número de días y el número de horas que tiene cada día. Bien. Aquí tenemos una media aproximadamente del uso de los ordenadores, tanto de los portátiles como
del sobremesa, una media más o menos del consumo de la televisión. Las luminarias que hemos medido eran todas las luminarias de la casa. Evidentemente no se encienden todas las luces de la casa simultáneamente, sino que se hace de una forma, con lo cual aquí en el número de horas conectadas al día lo que se hace es utilizar un factor de simultaneidad, ¿de acuerdo? Que nos reduce ese valor hasta 0,5. ¿Vale? Y el tema de la lavadora pues se va a suponer que se usa todos los días con un programa corto, de tal forma que bueno, que se aproxima. Este consumo se ha sacado de los datos del fabricante. Bien, en este caso lo cierto es que se consigue un consumo muy bajo, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho aquí es aconsejar que el termo, por ejemplo, ya que el termo es eléctrico, realmente con 1 hora al día es suficiente, es decir, porque usted lo que al final necesita es que el agua esté caliente, calcula aproximadamente el tiempo que tarda en calentarse el agua y a continuación se ducha, ¿de acuerdo? Pero no tenga el termo encendido las 24 horas del día. Usted observe cuál es el resultado de tener un termo eléctrico conectado las 24 horas del día. Fíjese hasta cuánto le sube la factura, ¿de acuerdo? Sin embargo, si usted mantiene su termo pues entre 1 y 3 horas diarias aproximadamente, evidentemente va a bajar mucho el coste de su factura mensual. Bien, otra de las cosas que se puede reducir son esos consumos continuos, es decir, si usted no está utilizando la consola, no está viendo la televisión, pues ponga una regleta con un botón on-off, ¿de acuerdo? Un botón de encendido apagado, de tal forma que cuando no lo esté viendo, conecta usted a esa regleta tanto la Wii como el router como la televisión y bueno, pues cuando no lo esté utilizando lo apaga, de tal forma que ese consumo pues se reduce. Aquí, por ejemplo, pues podríamos reducirlo igual a 12 horas al día, porque por la noche, ¿para qué quiere usted eso encendido? O mientras está trabajando. ¿Cuánto tiempo está usted en casa? 8 horas. Pues tenga encendido el router, tenga encendida la televisión 8 horas al día, es decir, el tiempo que está en casa. No lo necesita más. El tiempo que está en casa y no está durmiendo, evidentemente. ¿Vale? Bien, es decir, por ahí también podemos ahorrar. ¿Por dónde más podemos ahorrar? Bueno, aquí ya es más complicado, el resto de elementos son más complicados. Es decir, sí es evidente que si usted tiene un ordenador portátil, pues siempre va a ser mejor que un ordenador PC sobremesa en el sentido de consumo energético. Luego tiene sus otras desventajas, como por ejemplo, si se le va la pantalla de un portátil, pues ya puede tirar el portátil porque le sale más caro que comprar uno nuevo. Sin embargo, en un PC sobremesa, si se le va la pantalla, siempre puede reponerla. Es más fácil sustituir elementos en un PC sobremesa que en un portátil. En cambio, en términos de consumo energético, el PC sobremesa siempre va a consumir más que un ordenador portátil. En cuanto a la cocina, evidentemente la inducción siempre consume menos. En este caso la placa es mixta, tiene inducción y tiene vitrocerámica. Y siempre es evidente que la inducción va a consumir menos que la vitrocerámica. Sin embargo, bueno, la inducción tiene otros problemas comparados con la vitrocerámica. Tiene menor durabilidad en general una placa de inducción que una placa vitrocerámica. Bien, pues en general estos son los consejos. La verdad que esta vivienda está muy bien diseñada, está muy bien hecha porque todos los electrodomésticos son de bajo consumo. El consumo de la nevera es excepcionalmente bueno, es una marca Bosch y la verdad que es excepcionalmente bueno. El consumo de la lavadora también es marca Bosch, es buenísimo también, tiene un consumo excelente. La cocina se puede mejorar, evidentemente. El tema del termoeléctrico, bueno, lo tienen eléctrico, si siempre que se pueda poner uno de gas butano, uno de gas natural, pues es preferible porque el consumo va a ser menor. Pero bueno, hay veces que la situación es así, no hay más remedio y bueno, eso ya es una cuestión. Evidentemente en el termo siempre, si es eléctrico y no les queda más remedio con un termoeléctrico, procuren buscar un termoeléctrico que tenga el menor consumo posible, ¿de acuerdo? Y manténganlo encendido el mínimo tiempo de horas posible, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al resto, pues bueno, poco más. El tema de las luminarias es importante también. No les importe gastar un poquito más en una luminaria LED, porque se lo van a ahorrar. Es decir, es cierto que el colocar luminarias LED en una vivienda, bueno, en general, colocar luminarias LED les va a suponer un importante ahorro económico por la durabilidad de la bombilla y por el consumo que tiene, es decir, se lo van a ahorrar, es una inversión muy bien hecha. Igual ocurre con los electrodomésticos de bajo consumo, no les importa gastar un poquito más al principio porque al final se lo van a ahorrar.
Cuando ustedes hagan cálculos a final de año, verán que una nevera o una lavadora de bajo consumo, un televisor LED de bajo consumo, les va a suponer siempre un ahorro bastante importante.